Yo creo que el ciudadano es consciente de que tiene que pagar los impuestos y que tiene que contribuir a que este país funcione, ¿no? El problema que veo, que el enfado de los vecinos y de las vecinas es que piensa que la responsabilidad no es compartida, ¿no? El pagar impuestos está recogido en la Constitución, creo que es en el artículo 31, donde todos somos responsables, pero la propia Constitución habla de la progresividad que tienen que ser esos impuestos y que tiene que pagar más aquel que más tiene, ¿no? Y así hemos visto cómo grandes empresas, grandes grupos financieros no pagan nada. No pagan nada. Hoy, por ejemplo, leía un artículo en el que se dice que los grandes bancos españoles, desde que comenzó la crisis en el 2008, no han pagado nada. O algunos grupos, como el Banco Santander, que encima las declaraciones de impuestos les sale les sale negativa en 1.900 millones, ¿no? Eso es lo sorprendente. Y efectivamente, como decía bien el alcalde de Soto, hay cosas que cabrean más a los ciudadanos, como es la corrupción, ¿no? Hay estudios por ahí de la Unión Europea que dice que se dejan de ingresar unos 120.000 millones de euros por el coste que tiene la corrupción en España. Yo creo que de ahí es la responsabilidad política que tenemos que hacer los responsables públicos, ¿no? Para que el ciudadano medio, el autónomo, el pequeño empresario, el trabajador, el empleado, no vea como algo gravoso el pagar los impuestos y contribuir a las arcas de los organismos públicos. El impuesto en sí anulan esos casos concretos que son abusivos, y que es lo que dice el tribunal. La plusvalía como impuesto, además es que la ley se sigue aplicando, es uno de los más justos, ¿no? Claro, porque lo que se grava es el beneficio que la sociedad en su conjunto le ha dado a una propiedad. El tema está en quién tiene que pagar. No, eso lo dice y además... Pero porque lo diga quien lo diga, no puedo lo dice la Constitución española, que vosotros sois tan defensores de la Constitución, ¿no? Pero toda norma tiene su interpretación. Por ejemplo, en San Sebastián de los Reyes ha sido justo. Primero lo comenzó, y para ser justo precisamente, el Partido Popular haciendo una serie de desgravaciones y de subvenciones sobre la plusvalía municipal, y el partido, en la primera fase del equipo de gobierno de la izquierda, donde estaba la Izquierda Independiente, pero sobre todo lo hizo el concejal de Hacienda en aquel momento, Ramón Sánchez Arrieta, que también se fue del gobierno junto con nosotros. Por eso por se el tema del gobierno. No, se fue por un caso de transfugismo que todo es conocido en la zona, ¿no? Pero bueno, y ahí se ha subvencionado hasta el 90% de la plusvalía en casos de sucesiones, que tú has hecho referencia a las sucesiones, cuando son familiares de primero y segundo grado y se quedan a vivir en la vivienda habitual. No hay sentido que se grave al hijo de un fallecido porque se queda o hereda su casa. Eso no. Pero en los casos en los que hay negocio en la venta de los inmuebles, pues indudablemente se tiene que compensar. El problema, yo vuelvo a decir, que ¿quién tiene que pagar los impuestos? ¿Quién más tiene que pagar los impuestos? Y los impuestos tienen que ser proporcionales a la renta que uno tiene. Hemos hablado, será siempre que se pueda Agustín ha hablado de las nuevas, las noticias sobre si va a haber o no va a haber impuestos. Es que aquí lo que no puede ser es que un pequeño autónomo, un pequeño empresario o el trabajador que tiene su nómina esté pagando los impuestos a través del IRPF o a través de otro tipo de impuestos, y las grandes empresas estén en un tipo muy reducido, porque tienen tal grado de desgravaciones que es imposible. Oficialmente el impuesto de sociedades está al 30%, pero sin embargo la mayoría de las empresas, y digo las grandes empresas, que son donde está el fraude fiscal, en este país, están pagando por el 4 o el 5%. Por eso la propuesta del Gobierno de la Nación, junto, me parece que ha sido con Podemos, de que por lo menos paguen el 15%, cuando oficialmente es el 30%. O, por ejemplo, subir el IRPF a las rentas de más de 120.000 euros. O sea, 120.000 euros. Ya quisiera yo poder pagar muchos impuestos teniendo 120.000 euros pero es que a lo mejor de renta. No ha hecho el esfuerzo para cobrar lo que esa no se puede subir esos impuestos, esa gente que está cobrando 700 euros del salario mínimo, 900.000, esas familias, esos técnicos. Es muy demagógico hablar del tema de 120.000 euros cuando a todos se nos abren los ojos como platos. Es así, la propuesta que ha hecho. Que ver qué responsabilidad tienen, qué presupuesto gestionan. Araceli, una preguntita. Una preguntita, Araceli. ¿Tú estás a favor
favor del artículo 31 de la Constitución donde dice que los impuestos tienen que ser progresivos? ¿Estás de acuerdo en la Constitución que hicieron los padres de la Constitución en el año 78? Los impuestos tienen que ser progresivos. ¿Qué tiene que ver y pueden ser restributivos? La pregunta 1 con la 2. Absolutamente nada. 120.000 y no 60.000 como en un principio. Bueno, en algún sitio hay que cortar. Todos sabemos dónde va. Es muy profesional. Cuando los altos funcionarios yo quiero recordar que cuando empieza el IRPF a funcionar en España, creo que en el año 79, el tipo máximo era del 62%. Ahora está en el 43-44%. ¿Dónde se han reducido? En las rentas altas. No se le ha reducido a los trabajadores, al autónomo, ¿por qué no al pequeño a decirle empresario. a los se le ha reducido ciudadanos? a las grandes fortunas. ¿Pero en qué lo vamos a gastar y de dónde lo vamos a quitar? Si es que es muy... subir los impuestos que tenemos la obligación de la eficacia, del ahorro en las organismos Pero empezamos públicos. por lo fácil. Yo creo que aquí, por ejemplo, el alcalde... Empezamos por lo fácil, que es subir los impuestos. Seguro que lo está haciendo. Es verdad que la normativa estatal pues estrangula a los ayuntamientos, pero no todos los ayuntamientos son lo mismo. No podemos comparar. Agustín hablaba de Alcobendas y que ellos pues pueden tener menos presupuesto, que no han rebajado la calidad de los servicios, pero es que ya sabemos lo que es Alcobendas en relación a otros municipios, no solo de la Comunidad de Madrid, sino del resto del Estado, ¿no? El tema no está, yo creo que es una trampa hablar de rebaja o subida de impuestos. El problema no está ahí. El problema de la presión fiscal en España es, y vuelvo a decirlo, aquellos que no pagan, el fraude fiscal, la corrupción que está dinamitando nuestro sistema democrático, nuestro sistema fiscal, y qué es lo que hay que hacer. Más que rebajar, yo desde luego soy partidario de Izquierda Independiente, que más de que hablar de rebajar impuestos es quién tiene que pagar y quién no tiene que pagar, a quién se tiene que bonificar, y nosotros en el Pleno Municipal de San Sebastián de los Reyes hemos hecho varias propuestas sobre cómo tienen que ser las reducciones a determinados sectores de la población más vulnerables, con más necesidades, y cómo hay que rebajar las tasas, los precios públicos, o a través de subvenciones, a través de ayuda, y quién es aquel que tiene que pagar. Por ejemplo, en San Sebastián de los Reyes había urbanizaciones que no pagaban el paso de carruajes, y en este mandato, la primera parte de nuestro mandato, donde estábamos nosotros también en el gobierno, pues se regularizó eso. ¿Por qué? Porque precisamente eran las zonas con mayor poder adquisitivo las que no pagaban el paso de carruajes. Pero eso es una intencionalidad política. Por eso. Y a la vez, los responsables públicos lo que tienen que hacer es buena gestión, efectivamente. No a la corrupción, una buena gestión. La austeridad entendida como no malgastar el dinero de todos los ciudadanos, no con recortar los servicios públicos esenciales para la población, no con el recorte a la sanidad pública, no con el recorte a la educación pública, que es lo que la política de la Comunidad de Madrid ha venido haciendo en estos últimos años. Y además, esa deuda pública del 100% del PIB la tenemos que pagar todos los ciudadanos. Ese es el más injusto de los impuestos. Los desempleados, los jubilados, que se les niega a subirle, según el IPC, la revalorización de sus pensiones, al pequeño Juan, autónomo, al pequeño empresario. Es hablar sobre Esa es lo injusto de la situación desde el año 2000.